Buenas tardes, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo estás, Nico? Gracias por tu apoyo. No, no, Gracias no, por tu apoyo. ahí están entrando los chicos, que yo los Sí, tengo que sí, aceptar, sí, sí, no hay drama. tranqui. ¿Qué tal? ¿Sos par o impar, Patricia? ¿Cómo? Yo soy ¿Sos par, par? soy par. Así que bueno, creo que yo puedo circular lunes, miércoles y viernes, ¿no? Claro, lunes, miércoles y viernes. Yo también soy parche. Bueno, y te cuento que donde está jorobadito es para, viste que nosotros nos estamos haciendo una casita en San Carlos, yo te había contado. Sí. Bueno, porque mi marido es impar y yo soy par. Ah, no. Entonces, Tenés que ir escondido, uno de los dos. uno abajo del asiento o en la caja de la camioneta, viste, tapado con la lona, porque es como compliquete el tema, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Es lo que hay, yo lo que creo. Mira, yo en realidad estoy bastante asustada porque vos has salido. Ya salí, sí, Aguito. Bueno, ¿vos viste lo que son las colas de auto? Acá en la rotonda del San Pablo. Ah, esa no la hice. El otro día fui al Gran Bull, pero entré por los Entre Ríos. No, no sabes lo que es. No, no tenés idea lo que es. Algo de no creer. Es como si a la gente le hubieran abierto la jaula y que, no sé, pájaros has visto que salen volando miles de miles. Y Te juro. no, la verdad que terrible, has visto, no se puede creer. La verdad, no se puede creer. Pero bueno, ahora sí el tema es que no tengamos que retroceder los 50 días. Te juro. Ahí está. Pero bueno, está Bueno, todo ahí hay 37 chicos que ya están conectados, Patricia. Yo perfecto. te voy Yo aceptando estoy los que viendo vayan en entrando. pantalla. Dale. Sí, sí, perfecto. Tranqui, Nico. Gracias por tu apoyo, Nicolás. No, Hola, no, no. chicos, ¿cómo están? Bueno, no sé si me ven a mí los chicos. Sí, sí me ven, ¿no? Bueno, chicos, este es el último tema, digamos lo que corresponde a micro específicamente, ¿sí? Porque después ya entraríamos en la parte de análisis económico financiero, ¿sí? Fíjense que hasta ahora vinimos analizando cuáles son las distintas estructuras de mercado que hay. En la clase anterior pusimos énfasis, digamos, en los dos extremos, en sus formas más puras, digamos, la competencia pura o la competencia perfecta por un lado. No es cierto que era un número bastante importante de empresas que eran capaces de producir un producto homogéneo, que no eran formadoras de precios, que no había barreras de entrada, que la información estaba disponible, etcétera, etcétera. Y como contrapartida teníamos el monopolio, que era una única empresa, ¿sí?, que prestaba ese bien o brindaba ese servicio, donde existían, digamos, importantes barreras de entrada, diferenciación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. En general, chicos, digamos, la estructura económica, y sobre todo la Argentina, digamos, no es tanto, o sea, se puede ir modificando de acuerdo a un montón de pautas, pero no es tanto la del monopolio, sino que existe otra estructura que se llama el oligopolio. El oligopolio son, digamos, un conjunto de empresas, un grupo de empresas, un número de empresas, ¿sí?, que son las que, digamos, se reparten el mercado, son las únicas prestadoras de ese bien o servicio. Yo quiero que empiecen a pensar en estructuras como estas, por ejemplo, la industria automotriz, las estaciones de servicio, ¿sí? Fíjense que tienen nombre, que tienen marca, que tienen un producto, ¿no es cierto?, que ustedes lo reconocen por su calidad, ¿verdad? Entonces,
Fíjense que en general, y lo van a encontrar en un montón de actividades, la estructura es oligopólica, ¿sí? Bueno. Estos modelos de oligopolio tienen una característica especial, y es la que vamos a poner énfasis hoy, que es la interdependencia estratégica. ¿Qué significa que tengan interdependencia estratégica? Bueno, que tienen un comportamiento variado y que compiten entre ellas, ¿sí? Van a ver cómo es la competencia que van a tener entre ellas. Fíjense, a diferencia del monopolio, que no hay una competencia en el sentido estricto de la palabra, ya que ellos eran formadores de precios, ¿sí? Bueno, acá vamos a estudiar cómo se forman esos liderazgos, ¿sí? Bueno. Como todo modelo económico, acuérdense que son simplificaciones de la realidad, ¿sí? Si ustedes abren cualquier libro de economía, no importa cuál, cuando analizan el oligopolio se lo definen, pero el modelo económico lo reduce a dos empresas, ¿sí? Como si este mercado estuviera dividido en dos, tomado, digamos, ocupado por dos empresas, pero nada más, digamos que como todo modelo económico que existe, ¿sí? Bueno, entonces el juego estratégico va a ser de estas dos empresas, y fíjense cuáles van a ser las 4 variables que nosotros tenemos que analizar en este juego estratégico. Fíjense que tenemos una empresa que yo les voy a llamar empresa 1 y tenemos otra empresa que le vamos a llamar empresa 2, ¿sí? Bueno, la empresa 1 va a producir una determinada cantidad de bien, la empresa 1 va a tener un precio que va a estar en función de esa cantidad producida, y de la empresa 2 va a producir determinada cantidad de ese bien, y va a tener un determinado precio, ¿no es cierto?, para ese bien. Entonces, fíjense cuáles son las 4 variables que vamos a analizar. El precio de empresas, el precio cobrado por ambas empresas, ¿no es cierto?, y la cantidad a producir de ambas empresas, ¿sí? Bueno, quitamos el tema de la diferenciación del producto para no complicar el modelo, ¿sí? O sea, hacemos un modelo simple de precios y de cantidades, ¿sí? Bueno. Entonces tenemos que seleccionar la estrategia. Si yo tengo precio y cantidades y les dije, bueno, vamos a ver cómo jugamos las empresas, bueno, me van a dar un liderazgo. En cantidad generan, ¿no? Un liderazgo en la elección de la cantidad, un liderazgo en la elección del precio, ¿sí? Cualquier empresa de estas puede, ¿no es cierto?, elegir la cantidad, ya vamos a ver bajo qué circunstancias, y vamos a elegir el precio, ¿sí? Bueno. ¿Cuándo se da el liderazgo en la cantidad? La misma palabra lo dice, cuando una de ellas es la que fija, ¿no es cierto?, la cantidad que va a producir. ¿Cuándo va a ser, no es cierto, el liderazgo en precio? Bueno, fundamentalmente, como la misma palabra lo dice, no es cierto, estas empresas pueden elegir el precio. Una de ellas es la que va a ser la determinadora del precio de mercado, ¿sí? Bueno. Les hablé que teníamos 2 empresas y yo les había dicho la empresa 1 y la empresa 2. Le vamos a llamar a la empresa 1 la empresa líder. La empresa 2 va a ser la seguidora del líder, ¿sí? Chicos, en economía, en marketing, etcétera, etcétera, el líder es el que normalmente acapara al segmento del mercado, ¿sí? Es el primero en el segmento del mercado, ¿sí? Y la otra empresa es la seguidora de ese dealer, en una palabra, como la misma lo dice, es la segunda del mercado, ¿sí? Bueno, por ejemplo, les doy un caso, ¿no? Coca-Cola
es la líder en América Latina y su seguidor es Pepsi, ¿sí? Bueno, en Estados Unidos dicen los expertos que es al revés. Pepsi es la líder y Coca-Cola es la seguidora. Bueno, y así, ¿no es cierto?, en diferentes mercados y sobre todo en este caso que tenemos una segmentación geográfica. ¿Sí? Bueno. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, distintas estrategias, ¿sí? Yo tengo un juego consecutivo, tengo un juego simultáneo o tengo un juego cooperativo. Esas son las tres formas en las que pueden jugar las empresas, ¿sí? Bueno. ¿Cuándo existe un juego consecutivo? Y quiero tratar de definírselos de la mejor manera posible. Bueno, cuando una de las empresas actúa en consecuencia de la otra. ¿Qué significa en consecuencia de? Por eso es juego consecutivo. Miren, Coca-Cola fija la cantidad o el precio, ya vamos a ver, ¿no es cierto? Y Pepsi va a producir la cantidad remanente, ¿no es cierto?, que no produce Coca-Cola. ¿Sí? Por eso tenemos un juego a actuar en consecuencia de lo que el líder hace. ¿Sí? Bueno, este juego consecutivo, ¿no es cierto?, nos va a brindar 4 alternativas, están bien detalladitas en el apunte, ¿no? Bueno, el liderazgo en la elección de la cantidad, el liderazgo en la elección del precio, la fijación simultánea de la cantidad y la fijación simultánea del precio. ¿Sí? Bueno. Existe el otro juego, que es el juego cooperativo, ¿no es cierto? Y que yo se los nombré como colusión, ¿sí? Bueno, la colusión es, yo no determino ni cantidad ni precio individualmente como empresa, sino que yo coludo, ¿sí? Que es el principal juego cooperativo, ¿no? ¿Por qué? Porque me pongo de acuerdo con todas las empresas que forman el mercado para determinar la cantidad o para determinar el precio. ¿Saben quién es el ejemplo? Y que ustedes lo deben haber sabido, lo deben haber sentido nombrar. Bueno, la famosa OPEP, ¿sí? La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿sí? Que fundamentalmente son Arabia Saudita, Irán, bueno, están por los, y bueno, y antes estaba Venezuela dentro de la OPEP. Fíjense que ellos se han unido y toda vez que hay algún problema con el barril del petróleo, o reducen la cantidad o elevan el precio, ¿sí? O sea, coluden, se reparten el mercado y tienen que se llama cooperación, y que esta cooperación, ¿no es cierto?, el más común es la colusión, ¿sí? Bueno. Existe el otro juego que es el juego simultáneo. Hasta ahora hemos visto el consecutivo, hemos visto el juego cooperativo. La empresa líder y la seguidora toman al mismo tiempo las decisiones de determinación de precio o de determinación de cantidad, ¿sí? A ver, yo no conozco la decisión ni la conducta de la líder, ¿sí? Yo, seguidora, voy a determinar cuál es la cantidad y cuál es el precio, y se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que aunque actúen simultáneamente o que actúen en forma consecutiva, ¿sí?, no hay grandes rasgos de precios entre ellas, ¿sí? Por eso cada vez son más los esfuerzos para ocupar el segmento de mercado, ¿sí? Bueno. Después tienen un título, fíjense en el apunte, que dice liderazgo en la elección de la cantidad, ¿sí? Ese es el modelo de Stackelberg. El modelo simultáneo de elección de cantidad, Stackelberg también se hace para precio, ¿no es cierto? Es el que me da el liderazgo o en la cantidad o en el precio, y es el juego simultáneo, ¿sí? Bueno, yo se los traté de reducir y puse, bueno, la empresa 1 que vamos a conocer como líder, la empresa 2 va a ser la seguidora. Acuérdense que en el juego consecutivo, ¿no es cierto?, no simultáneo,
la seguidora va a actuar en consecuencia de lo que haga la líder, ¿sí? Bueno, donde yo les pongo Y1 es la producción de la empresa líder, Y2 va a ser la producción de la empresa seguidora, Y2, Y mayúscula, digamos, va a estar formada por Y1 más Y2, ¿sí? Donde Y es la demanda total del mercado, y fíjense que en el juego de duopolio no queda otra, ¿sí? La empresa líder y la seguidora. Por eso Y está en función de Y1 más Y2, y donde Y es la demanda total de mercado. Supónganse, ¿no es cierto?, la industria automotriz, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que siempre dijimos que la primera condición tendría que ser igual ingreso marginal igual a costo marginal? Bueno, la primera condición, ¿no es cierto?, la vamos a interpretar como siempre, ¿no es cierto?, donde ingreso marginal es el costo marginal, ¿no es cierto?, el seguidor siempre va a poder aumentar, digamos, su ingreso marginal al vender una unidad más al precio de mercado, ¿sí? Bueno. Esta condición también me está indicando, chicos, que siempre el seguidor va a actuar en función de lo que hace el líder, ¿sí? Es lo que se conoce como la función de reacción, ¿sí? Esa función de reacción me dice que Y2, es decir, la cantidad que va a ofrecer la empresa seguidora, va a estar en función de lo que haga, ¿no es cierto?, la empresa líder, ¿sí? Por eso se pone en función de Y1, ¿sí? Bueno, fíjense en la gráfica de la función de reacción, ¿sí? Bueno. Ahí hemos analizado, ¿no es cierto?, el problema de la empresa seguidora dentro de Stackelberg, ¿sí? Él elige en función de lo que hace la líder, ¿no es cierto? Y si ustedes analizan la gráfica, los beneficios de la empresa 2 o de la empresa seguidora aumentan a medida que se desplazan a la izquierda. Y yo quiero que analicen bien por qué, ¿sí? Porque al ser seguidora, yo tengo que estar pendiente permanente y sistemáticamente de aquellas unidades que no va a ofrecer el líder al mercado. Por eso, más a la izquierda me posiciono yo, más maximizo mi beneficio, que es, ¿no es cierto?, el objetivo que tienen las empresas, ¿sí? Bueno. ¿Cuál es el problema del líder? Bueno, el líder también sabe, chicos, que la cantidad que él elige va a influir en la cantidad que tiene que prestar el seguidor, ¿sí? Bueno, esta situación también la vemos en la función de reacción, lo cual significa que si bien ella es líder y actúa, y ella también conoce lo que es, ¿no es cierto?, la cantidad, cómo va a actuar la seguidora. Por eso es interdependencia estratégica también, ¿sí? No es que la líder se sienta en su papel de líder y descuida, ¿no es cierto?, el papel que cumple la seguidora. El líder sabe que su cantidad va a producir una reacción en la seguidora, entonces él también tiene que pensar cuál es la influencia que él como líder, ¿no es cierto?, le impone a la seguidora, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el problema que siempre tenemos con la maximización del beneficio? Miren, yo tengo que maximizar mi beneficio, el beneficio está en función del precio, ese precio va a estar en función de la demanda total del mercado, que está dado por Y1 más Y2, ¿no es cierto? Pero fíjense que mi demanda va a estar en función, ¿no es cierto?, de la cantidad que yo ofrezca, ¿sí? Y va a estar en función también de la cantidad sujeta a la cantidad que ofrezca el líder,
¿sí? Que ofrezca la seguidora, ¿sí? Eso me está diciendo a mí que yo como líder tengo que conocer, ¿no es cierto?, la cantidad, cómo va a reaccionar el seguidor, ¿sí? Bueno. Este es el modelo de Stackelberg, es mucho más complicado, chicos, que lo que yo les estoy presentando, ¿no es cierto? Determina cantidad total del mercado, cuál es el problema de la maximización del beneficio. En realidad, bueno, nosotros hace años que hemos tomado esta decisión de no darle los modelos completos porque ustedes no van a ser economistas y lo más probable es que no estén en el área, digamos, netamente económica de mercado, ¿no es cierto?, dentro de la empresa, ¿sí? Bueno. Ese es el famoso modelo de Stackelberg y que está liderazgo en función de la cantidad, por eso hemos analizado todas las cantidades, y tenemos un liderazgo de precios, ¿sí? Miren, el liderazgo de precios lo que les está diciendo es, bueno, miren, la cantidad que yo voy a vender que la determina el mercado. Hay una demanda insatisfecha para 100 unidades, bueno, yo como líder sabré cuál es la cantidad que voy a producir, pero a mí me interesa hacer un juego de precios, ¿sí? Entonces, yo voy a decidir sobre el precio, pero para poder decidir sobre el precio, chicos, no se olviden que el monopolio actúa sobre la parte elástica de la curva, ¿no es cierto? Bueno, el oligopolio debe conocer, ¿no es cierto? La empresa líder debe conocer el comportamiento del consumidor, porque yo en este caso, mi estrategia va a ser la de fijación de precios, ¿sí? Bueno. ¿Qué requisitos tiene que tener este juego y que ustedes lo deben analizar bien porque es una gran realidad económica, ¿sí? Miren. Ambas empresas tienen que cobrar el mismo precio o un precio muy similar, porque este es un juego. Si yo determino un precio y la seguidora baja el precio, ¿no es cierto? Bueno, por ley de oferta y demanda, el conjunto de los competidores se van a ir, ¿no es cierto?, a comprar el bien al precio más bajo. Si yo estoy en este juego de duopolio, fíjense que ambas empresas, ninguna encontraría el equilibrio, y yo puedo llegar, que ustedes lo van a ver cuando vean estrategias competitivas, por eso siempre les digo yo que si pueden lean el libro de Michael Porter, a tener la guerra de precios, ¿sí? Es como que se rompe el convenio, el juego estratégico y entramos, ¿no es cierto?, en una escalada del conflicto de precios, una escalada de la cual es muy difícil salir, el perjuicio de ambas empresas es muchísimo, ¿no es cierto?, hasta que vuelven al juego estratégico, ¿no es cierto?, y a tener precios similares. Y si no, chicos, fíjense en el juego de los supermercados, ¿sí? Sacan de oferta por un tiempo determinado, pero lo levantan, ¿sí? Para evitar de hacer el conflicto de precios y volver, ¿no es cierto?, con el juego estratégico de fijación de precio o de cantidad, ¿verdad? ¿Cuál sería el juego de cantidad? Muy importante que lo tengan en cuenta. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando les ponen, bueno, 100 unidades se venden a este precio, bueno, es porque están determinando la cantidad, ¿no es cierto?, de venta de ese artículo. A partir de esas unidades, ¿no es cierto?, ya juega el mercado en su decisión. El mercado, cuando hablamos de mercado, nosotros como demandantes, ¿sí? Bueno. El otro juego, ¿no es cierto?, tenemos la elección simultánea de la cantidad. Quiere decir que yo, me importa, no me importa, yo como seguidora, no me importa lo que haga el líder, yo determino la cantidad o determino el precio, ¿no es cierto?, simultáneamente, es decir, a la par, a la vez, ¿no es cierto?, en el mismo acto, puedo determinar, ¿no es cierto?, la cantidad. Este es el llamado modelo de Cournot, ¿sí? Acuérdense que el anterior, el simultáneo, el consecutivo es el de Stackelberg. El simultáneo es de Cournot,
¿no es cierto? Que el principal problema que va a plantear Cournot, ¿no es cierto?, son las asimetrías que existen entre el líder y digamos, y el proceso de adivinación que tengo que tener yo, ¿no es cierto? Porque yo tengo que adivinar lo que va a hacer el otro tiene que adivinar lo que voy a hacer yo, ¿no es cierto? Y les diría que un proceso de adivinación en un modelo económico, en una realidad económica, entre un conjunto de empresas, es como que no es razonable, ¿sí? No es que yo voy a empezar a pagar espías para ver cuánto es lo que produce Coca-Cola, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, digamos, con todas las técnicas del marketing y demás que hay, conocemos aproximadamente cuál es la demanda total del mercado y cuáles son, ¿no es cierto?, los competidores que tenemos en nuestra actividad, ¿sí? Bueno. En este caso yo tengo que predecir cuál es la cantidad que va a elegir cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y la otra va a tener que elegir cuál es su cantidad que maximiza el beneficio, ¿sí? En el equilibrio de Cournot, lo importante es que dicen, ¿no es cierto?, que cada uno va a maximizar el beneficio en función de las expectativas de producción que tiene la otra empresa, ¿sí? Y que ninguna de las empresas va a variar su producción. ¿Por qué? Porque en 100 unidades, por ejemplo, una y 80 la otra, maximizan el beneficio, ¿sí? Entonces, fíjense que ambas tienen que satisfacer la condición, y yo se las puse, ¿no es cierto? La cantidad ofrecida de la empresa líder va a estar en función de la empresa, de la cantidad ofrecida de la empresa seguidora, y viceversa. La cantidad ofrecida por la seguidora va a estar en función, ¿no es cierto?, de lo que haga la líder simultáneamente, ¿no? Bueno. Entonces, las empresas van a elegir la cantidad, el mercado decide qué precio va a poner, ¿sí? En la elección de cantidad, ¿no es cierto? En cambio, en la elección de precios, según el modelo de Cournot, ¿no es cierto?, lo van a determinar las empresas y va a ser el mercado el que seleccione la cantidad, ¿sí? Bueno. El modelo de elección de precios, que yo les acabo de decir, el que selecciona, digamos, el precio y la cantidad la determina el mercado, es el que conocemos como modelo de Bertrand. El modelo de Bertrand es muy sencillo. Su equilibrio, en el equilibrio, el precio tiene que ser igual al costo marginal. ¿Por qué? Porque si es menor, para que la empresa maximice el beneficio, es decir, obtenga la máxima utilidad o ganancia, con solo producir menos, ¿no es cierto?, para bajar mi costo marginal, ¿sí?, estaría maximizando el beneficio. Y viceversa, si el precio es mayor que el costo marginal, a ver, yo empresa, ¿no es cierto?, la reduzco hasta el costo marginal. Acuérdense que en el costo marginal están todos los costos involucrados, y por ley de oferta y demanda, la mayor cantidad la voy a vender yo, porque hasta por el efecto sustitución, fíjense chicos, me voy a ir a comprar, ¿no es cierto?, el bien cuyo precio es más bajo, ¿verdad? Bueno, resumiendo, tenemos tres modelos. El modelo de Stackelberg, ¿no es cierto?, que es de precio, de determinación consecutiva de precio y de cantidad. Tenemos el modelo de Cournot, que es determinación de cantidad en juego simultáneo, y el juego simultáneo de determinación de precio, ¿no es cierto?, es el que analiza Bertrand, ¿sí? Bueno. Que esos son, digamos, juegos estratégicos, ¿sí? Y veamos cuál es el juego estratégico de cooperación, que yo les dije también llamado colusión, ¿no es cierto? Les cité el caso de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿sí? Y que en todos los juegos anteriores yo les había puesto especial énfasis, bueno, yo no, digamos, los economistas que los crearon, especial énfasis a los juegos estratégicos,
¿sí? A la interdependencia estratégica. Una actúa en función de la otra, ¿no es cierto? Por eso tenemos la empresa líder y por eso tenemos una empresa seguidora, que actuaban de forma interdependiente, por eso es interdependencia estratégica, pero ¿cuál es, no es cierto, lo fundamental de la corrupción? Yo ya no actúo independientemente. Es como que yo les digo, yo me uno con mi enemigo para sacar la mejor tajada. ¿Sí? Se los digo así en forma criolla para que lo entiendan. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo de precios o hay un acuerdo de cantidad a producir, o sea que maximizamos conjuntamente los beneficios. Y ustedes, el modelo más común de colusión o de juego cooperativo, chicos, es lo que se conoce como cártel. Y si no, chicos, veamos lo que son. No es bueno el ejemplo, no es bueno el ejemplo, pero quiero que vean lo que son los famosos cárteles de narcotráfico. Deciden la cantidad, deciden el precio, etc. Bueno, todos estos juegos estratégicos tienen implícitamente acuerdos, chicos, porque en cuanto una de las empresas rompe el acuerdo, ¿no es cierto?, los juegos estratégicos benefician a uno, la otra no maximiza, entramos, ¿no es cierto?, en escalada del conflicto de precios, ¿no es cierto?, donde, digamos, está el nivel de ruptura de juegos, que lo más probable es que ninguna maximice el beneficio, lo más probable es que ya nos pongamos por muy debajo de los costos, ¿no es cierto?, y que lleguemos al punto de cierre, ¿sí? Bueno. Todos estos son, digamos, la interdependencia estratégica, ¿no es cierto? Son distintas formas de aplicar estrategias, ya sea la interdependencia o la cooperación, las que estuvimos viendo, pero bueno, hay todo un análisis aparte de esta interdependencia estratégica, ¿no es cierto?, que es la famosa teoría de los juegos, y que se analiza, no estamos haciendo de análisis simultáneo, digamos, no estamos haciendo si es cooperación o es consecutivo, sino que analizamos esta interdependencia estratégica en forma, ¿no es cierto?, de juegos, es de múltiples aplicaciones, ¿no es cierto?, se usa mucho en la parte de negociación política, de negociación en conflictos en general, por ejemplo, para los juegos de azar, chicos, se usa mucho la teoría de los juegos, bueno, y por ende, ¿no es cierto?, en la teoría económica. Yo siempre les digo a mis alumnos, y les recomiendo que la vean, a la película Una mente brillante, ¿sí? Es la historia de John Nash, y cuando John Nash le da el gran aporte a la teoría de los juegos con su famoso juego de prisionero. A modo de ejemplificador y para que la clase no sea tan dura para ustedes y para que tengan alguna anécdota, John Nash era esquizofrénico, y él es el gran creador de la teoría de los juegos, ¿sí? John Nash generaliza en el equilibrio el modelo de Cournot, en el que se eligen los niveles de producción, es decir, las cantidades simultáneamente de las empresas, y también decíamos que cada una de ellas actuaba en función, y es lógico, chicos, y es una actora en la vida, de lo que uno cree que es mejor para mí, porque es un juego simultáneo, no actúa en consecuencia de, sino que actúa a la par al mismo momento, ¿sí? De esa forma maximizaban el beneficio en función, ya estaba dada la conducta de la otra, ¿verdad? Bueno, ese es el eje del equilibrio de Nash. Y Nash dice, bueno, cuando nosotros encontramos el equilibrio, si estamos maximizando beneficios o estamos maximizando los beneficios en general, no tan solo los económicos, no va a existir ningún incentivo,
¿no es cierto?, para que esa estrategia sea modificada, ¿sí? Bueno. Y el caso más conocido de Nash es el juego del prisionero. Yo se los he tratado de reducir al mínimo posible, porque imagínense que la teoría de Nash es un manual completo, ¿sí? Bueno. Hay dos personas que las toman presas por cometer el delito, ¿sí? Están en la policía, ¿no es cierto?, en el cuartel de policía, llamémosle así, ambas en habitaciones separadas, a ambas se las han incomunicado para que no puedan, digamos, decirse lo que va a declarar cada una. Miren si no es importante la teoría de Nash, porque fíjense que lo primero que hacen cuando cometen un delito es incomunicar, si es a más de uno, incomunicar, ¿no es cierto?, a los delincuentes, ¿sí? Bueno, los alojan en distintas celdas, entonces, en cada uno hay una persona que los interroga y que les hace la siguiente propuesta. Chicos, ojo con lo que yo les voy a poner, no importa el periodo de tiempo en el cual estén, digamos, los periodos de prisión, el tiempo de prisión, porque hay algunos que hablan de 1 año, otros que hablan de 6 meses, el otro, no importa. Yo lo que quiero que analicen ustedes es qué es lo que sucede y los periodos de tiempo que tienen, ¿no? Yo les he puesto el jugador B, bueno, al costado izquierdo tiene que estar el jugador A, ¿no es cierto? No sé si salió en el... Y entonces tenemos confesar o negar, ¿sí? Bueno, miren. En el cuadrito les estoy hablando, ¿no? El policía les dice a ambos, ¿no es cierto?, al mismo tiempo, pero en cuartos separados y sin comunicación entre ellos. Si vos confesás, pero tu compañero no, yo te dejo a vos en libertad, pero tu compañero va a tener 6 meses de cárcel. ¿Sí? Bueno. Si ambos van a confesar, ¿no es cierto?, cada uno tienen solamente 1 mes de cárcel y si ninguno confiesa, cada uno tendrá 3 meses de cárcel. ¿Sí? Esas son las únicas 3 alternativas y que están en el cuadrito determinados y dicen, ¿cómo interpretamos? El número que está presidido por el signo negativo son los años de cárcel, ¿no es cierto?, que tienen valor negativo, y las cifras reflejan la utilidad que le asigna cada uno de los agentes a las penas de prisión, ¿sí? Bueno, fíjese que en general las cifras están todos negativos porque es una desutilidad, no una utilidad. Hablemos de utilidad entre comillas, ¿no? Bueno. Y les digo lo importante que es, analícenlo ustedes después qué pasa si uno confiesa, si el otro no confiesa, etcétera, etcétera. Bueno, miren. Esta es la famosa estrategia de ganar-ganar, que ustedes la van a ver también en estrategias competitivas. Los van a ver, por ejemplo, si tienen alguna materia o hacen alguna especialización en resolución de estrategias de negociación y resolución de conflictos, ¿sí? La mayor utilidad la obtienen las 2 personas, ¿no es cierto?, cuando ambos confiesan, ¿sí? Porque ambos maximizan la utilidad. A ver, ambas empresas, si fuera el caso de las empresas que están jugando algún juego estratégico, ¿no es cierto?, ganamos ambas sacrificamos algo, pero sacrificando algo yo obtengo una ganancia. Miren, yo quiero que ustedes asemejen esto a un matrimonio mal avenido que se está separando, divorciando, ¿sí? Bueno, si ambos ceden algo, ¿sí?, ambos ganan. Si uno se queda con la parte del otro, el otro no obtiene la máxima utilidad. Bueno, y lo peor que nos puede llegar a pasar es entrar, ¿no es cierto?, en un conflicto, porque el único beneficiario sería el tercero, que es el abogado, ¿verdad? Bueno. Esta estrategia de confesar la van a encontrar en los libros de administración estratégica como estrategia de ganar-ganar, ¿sí?
cuando ambos cedemos algo, ¿no es cierto?, ambos ganamos. Bueno, es una estrategia de vida también, chicos, la vida es ceder algo, ¿no es cierto?, porque al ceder algo y al ganar algo, ambos estamos contentos, ¿sí? Entonces evitamos tantos conflictos, nos evitaríamos tantos conflictos. Se usa mucho en la estrategia de negocios internacionales, en las negociaciones, por ejemplo, previas a la iniciación de un juicio, ¿no es cierto?, está muy relacionada con el punto de Pareto, que ustedes vieron al principio, ¿sí? Algunos podrán decir, bueno, a ambos nos conviene no confesar, existen una serie de alternativas. Bueno, yo les diría que si le buscamos 5 patas al gato, ¿no es cierto?, se las podemos llegar a encontrar, pero hay que ver cuál es la utilidad de las 5 patas, de la quinta pata, ¿no? Bueno. No obstante, siempre las condiciones pueden variar porque ustedes han visto que los juegos, o sea, no... Siempre hay alguna estrategia diferente que nosotros podamos aplicar, ¿sí? Si hay una repetición infinita de juegos, ¿no es cierto? Bueno, si yo infinitamente voy a jugar, más vale que voy a encontrar infinitas posibilidades de ganar. Yo les diría que también la probabilidad de que nos pasemos jugando infinitamente, has visto, es bastante difícil, ¿sí? Sí podemos cambiar la estrategia, por supuesto que la podemos cambiar, la estrategia inicial no es igual a la estrategia de acá de por vida, para eso existe un plan dentro de la empresa, ¿no es cierto? Y que como hay variables externas que influyen dentro de ella, miren, el coronavirus nos ha hecho cambiar todos los planes, ¿no es cierto?, a las empresas. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que sí podemos iniciar, digamos, podemos aplicar en la vida diaria el equilibrio de Nash. Bueno, ¿alguna duda? De todas formas, no hay problema, ¿no es cierto? Lo tienen en cualquier libro, al equilibrio de Nash, lo tienen en el Varian, en cualquier manual de economía, ¿no es cierto? Tienen todos los juegos, la estrategia simultánea, digamos, la estrategia consecutiva, tienen el juego cooperativo y tienen, ¿no es cierto?, la teoría de los juegos, cuyo principal representante es John Nash, ¿sí? Acuérdense que es el perfeccionamiento del modelo de Cournot de elección de cantidad. ¿Alguna preguntita? Bueno, yo espero que lo hayan entendido, ¿sí? De todas formas, yo estoy ingresando a plataforma para ver si hay alguna consulta con respecto a todos los temas. Nuestra próxima clase ya va a ser la parte de administración financiera, ¿sí? Que digamos, con esto cerramos el ciclo de las empresas y del consumidor, ¿no es cierto?, con todo lo que es analizar todas estas estrategias, ¿no es cierto?, que venimos aplicando, ¿sí? Bueno, les deseo mucha suerte y gracias por todo, ¿sí?, por aguantarme sobre todo. Hasta luego.